Asumo lo animal bajo un peldaño, me relaciono con lo otro, con la nada, con lo indescriptible, y sin domesticar, matar o devorar, lo acojo entre mis estructuras no tan estructuradas. Sin embargo, siento que hay más incertidumbres que certezas. Cuando miro mis ojos frente al espejo y abrigo la idea de lo que soy, lo que no soy, lo que quiero transmitir y lo que me cuesta, entonces busco ese lenguaje en el cual me siento libre de pertenecer o de no hacerlo. ¿Qué es mejor, una pregunta o una respuesta? Una pregunta, siempre. Qué buena pregunta. Es un proyecto del Frente de Danza Independiente en el cual estamos conversando con distintos personajes que hacen el quehacer escénico en el Ecuador. Esta vez estamos con un personaje. Él es el personaje. Es Ernesto Ortiz. Bienvenido, Ernesto. ¿Cómo estás? Gracias, Tete. Muchas gracias. Bien. ¿Hace cuánto tiempo te fuiste de acá? Hace 15 años. Casi 16. Te fuiste y no regresaste a ver, te desapareciste. Me parece un poco ingrato de tu parte, Ernesto. Probablemente, pero yo me fui por un año nada más y luego ya no volví más. ¿Qué te atrapó en Cuenca? La posibilidad de sistematizar todo lo que aprendí a lo largo de los años trabajando en el frente, contigo, con el Clever, con la Caro, con Luis, y poder convertirlo en una metodología para traspasársela a alguien más, para comunicarla a alguien más, para compartirla con alguien más. Que fue un proceso muy interesante porque creo que yo había aprendido mucho de la práctica diaria que teníamos, ¿no? Pero era una práctica muy visceral, muy intuitiva y por lo tanto muy, creo yo, auténtica, pero que era eso, visceral e intuitiva, y que para yo poder enseñarla en la universidad tenía que pasarla a una metodología que tenga un orden y un sentido para el estudiante. Y eso creo que fue lo que me atrapó allá. Esto de lo visceral o intuitivo corresponde al desarrollo de un trabajo grupal que se realizaba en esos momentos en el Frente de Danza Independiente. Era el desarrollo de eso, de un trabajo visceral, grupal, pero era auténtico y es auténtico todavía. Yo creo que nos despojábamos de todo para realizar, de todo me refiero a todo tipo de egos, porque nuestra formación, nuestra manera de enseñar fue bastante ecléctica. Y como tú dices, no había la sistematización, me refiero al acto de sistematizar todo esto, ¿no? Todos estos aprendizajes. No en el sentido teórico y académico, pero creo que había una sistematización práctica que si yo no lo hubiera vivido no lo hubiera podido poner. Exactamente, sí, a eso voy. Sirvió muchísimo el trabajo de grupo que lo hicimos, que lo desarrollamos acá. Totalmente. Yo me debo al Frente de Danza Independiente y siempre lo he dicho. Yo creo que como coreógrafo me desarrollé en este espacio, en estas salas, trabajando contigo fundamentalmente. Tú fuiste un gran maestro porque bailé 15 años contigo, algo así, y con la Caro y con el Clever, etcétera. Y creo que eso a todos, como tú bien dijiste, nos permitió un suelo y un lugar donde florecer independientemente, cada uno en su subjetividad, en su estética, en su forma de hacer las cosas, pero compartiendo un espacio, porque yo sí creo, y siempre lo conversamos con Irina, que éramos una familia de alguna manera, y el momento de encontrarnos aquí en el piso de la sala, todos los problemas normales que vienen con una familia desaparecían y bailábamos, y éramos muy, muy felices. Parece un cuento muy bonito y nostálgico. Sí, Irina era muy irónica, muy divertida y creo que sigue siendo, así no se ha ido todavía, muy ocurrida, una mujer con una creatividad verbal impresionante, es decir, las capacidades creativas, corporales, coreográficas, afectivas, verbales, eran únicas. Eso es el Frente de Danza Independiente.
Cuando te fuiste, esto parece redundante, pero a mí me dejaste un gran vacío. Es, es bonito estar conversando aquí contigo otra vez. Yo creo que ese espacio en el tiempo de la distancia, para mí siempre fue como el constatar cada vez que no estaba que había esa relación y ese afecto y esa relación de trabajo y creativa además que tú proponías en tus proyectos cada año, 2, 3 veces al año, lo que nos mantenía conectados independientemente de cualquier otra circunstancia o anécdota. Y siempre valoré profundamente esa relación tan democrática y tan conectada con el intérprete que tú has tenido a lo largo de tus años como creador, como maestro y como coreógrafo, porque permite o le ha permitido a cada uno de los bailarines convertirse en los bailarines que son, no en tal vez buscar un molde al cual adaptarse, o un patrón que construir o al que aspirar, sino desde sus propias cualidades anatómicas, físicas y de condiciones como cuerpos y como personas, florecer en la danza. Y eso es algo que yo creo que tú lo has hecho siempre, ni siquiera como con arrogancia, como diciendo esto es lo que estoy haciendo, sino por una facilidad que tenías de comunicación con los bailarines y el espacio que permitías de democratización de la creación. Y eso era lo que permitía el florecimiento de cada uno o la potenciación de las particularidades de cada uno de nosotros como bailarines. ¿Crees que saltándonos el tiempo, ¿crees que esos procesos o similares procesos logra la academia con sus alumnos? Yo no lo sé, puedo hablar solamente desde mi caso. Claro, desde y tu en caso. Mi caso, yo creo que sí lo he logrado en el laboratorio de danza, que es el que dirijo en la facultad. El laboratorio es un ente distinto a la carrera. Claro, es como un grupo aparte. Como un espacio en el que los estudiantes de distintos niveles e incluso profesionales nos reunimos para, bajo mi dirección, crear proyectos de coreografía de investigación escénica. Entonces, creo que en ese espacio sí se ha logrado muchísimo eso, porque tú me enseñaste a eso, y creo que Clever y la Car y todos los demás con los que aprendimos a valorar la subjetividad y la particularidad de cada uno y potenciarla. Y respetarla. Y además, no solo respetar, sino entender la profunda riqueza que cada persona implica. Y entonces, si yo ahí sí me siento muy... ¿cuál es la palabra? Muy satisfecho de que sí he logrado con esas personas. ¿Cuánto tiempo está el laboratorio? Sí, el laboratorio. Ya está 11 años. ¡Wow! ¿Y cuánto ha producido? Muchísimo. Pues sí, yo el año pasado celebré los 10 años, ha producido más de 15 obras, más de 30 talleres nacionales e internacionales, yo he hecho obras de aquí y fuera del país. También se han publicado libros, artículos y capítulos de libros, he sido parte de proyectos de investigación. O sea, no, tienes una vida bastante bonita, ha sido con un trabajo hermoso, con un trabajo intenso. Sí, eso es hermoso. Sí. Ajá. Luna. Las coreografías que tú haces con un grupo de personas, ¿crees que implican otro tipo de procesos creativos a la hora de conectar, ya que el trabajo para crear obras de gran formato requiere mucho tiempo, muchos ensayos, mucho esfuerzo? ¿Cuáles crees tú que sería la diferencia entre crear algo de gran formato y algo que lo puedas representar tú sola? ¿Cuál crees que sería la complejidad de hacerlo? Para mí es mucho más complejo el pensar en un trabajo con pocas personas en un solo. Creo que un par de veces he hecho un solo y por instigación del tete. Porque no soy solista, no me interesaba nunca solista. Más bien me enriquezco mucho como creador y como coreógrafo cuando hay muchísima gente. Y eso también viene de la experiencia del trabajo con Terry, que éramos bastante siempre. La diferencia es que tengo más gente que me da más material.
más información. Entonces el formato pequeño o el formato grande no tiene que ver con el número de personas, para mí tiene que ver con la duración o con el espacio para el que va a ser hecho la obra. Pero mientras más personas haya, eh, para mí como coreógrafo, y creo que para muchos, es más enriquecedor todavía porque hay más subjetividades en concierto, más personas, más capacidades distintas en diálogo. Entonces el material se diversifica y por lo tanto tienes más opciones de escoger esos materiales, de organizarlos, de jerarquizarlos para construir la obra. Entonces, en ese proceso de tener muchos materiales, muchos cuerpos, muchas vidas, ¿cuál es el trabajo del coreógrafo? Ay, Diosito. El trabajo es súper complicado porque implica en toda esa diversidad encontrar el suelo común para compartir todos algo. Es decir, para mí, cinéticamente significa primero ponernos en un lugar claro. ¿Cuáles son las herramientas técnicas del movimiento, de la danza, del uso corporal que vamos a utilizar en cada montaje, ¿cierto? En cada proceso de investigación. Luego luego de establecer eso, hay un largo tiempo de exploración de esas herramientas, porque comprenderás que son gente en formación con gente ya formada, entonces son distintos los niveles, lo cual lo enriquece mucho, pero también obliga a que el proceso sea más dilatado. Porque no es que yo llego y digo 1, 2, 3, esto es, ¿no? Exactamente, exacto. Sí. Entonces, con esas herramientas claras, que son herramientas técnicas, esos cuerpos dialogan de maneras distintas y generan materiales distintos, pero cuando tú los ves juntos, encuentras la familiaridad, porque la herramienta es común a todos, independientemente de su procedencia o su experiencia. Y entonces el trabajo del coreógrafo es encontrar esa riqueza, potenciarla, organizarla y finalmente encontrar la estética, el sentido, el tema del que todo el mundo está tan preocupado más que el tema es el concepto. El concepto. Es decir, que te tomas el tiempo para reunir las cualidades necesarias para lo que quieres transmitir a quienes busco que los procesos sean lo más dilatados posible, porque eso permite en cada uno de los intérpretes más tiempo de relación con las herramientas, por lo tanto más capacidad de encontrar materiales y después más tiempo para mí también para organizar todos esos materiales. La última obra que fue ahorita en julio, que se estrenó en julio, fue un proceso completamente distinto, porque fue un proceso que se hizo en un solo semestre y a la final nos juntamos todos solamente hacia el final, porque había muchos problemas de empatar horarios. Y yo un momento tenía una desesperación muy grande porque no es lo que se hace en el laboratorio normalmente, pero un momento dije, también tienes que aprender a soltar y a ver qué pasa con un proceso distinto. Y fue muy rico porque tenía desde profesores hasta estudiantes de primer año y bailarines con experiencia de esta ciudad que colaboraron, y entonces nos juntamos. ¿De esta ciudad de sí, Denise estuvo trabajando en línea. Denise. La última semana se puede trabajar. Entonces fue muy chévere porque finalmente lo que nos concretó como grupo fue el espacio físico, el espacio arquitectónico en el que presentamos la obra, que es la capilla del Museo de Arte Moderno. Qué bonito. Sí. Y utilizaste todo el espacio. Todo el espacio, que era reducidísimo. ¿Y cuántas personas? ¿Cuántos bailarines? Estaban 6 bailarines, un músico y un videasta. Pienso que en estos casos lo que funciona cuando hay mucha dispersión de tiempo, de energías, y hay como que tratar un tema común en el cual se desarrolla toda la idea que tú tienes para poner esto a la disposición del público, es el oficio. Pero exacto, es el oficio, porque yo creo que si lo logras es porque ya tienes un recorrido que te permite saber cuáles son las decisiones adecuadas para qué cosas. Tampoco es algo que lo haya yo podido hacer 20 años atrás. No. Nunca. O sea, bueno, claro. Uno se puede arriesgar, pero el resultado es fatal. No va a ser. No, exactamente. Y cuando tú vas creando, cuando ya tienes una idea de una coreografía en tu cabeza, ¿tú ya piensas en que alguien te va a ayudar o en ese momento lo escribes? Ayudar a crear lo que está en tu mente, a transmitir o transformar o transmutar.
No sé la palabra. Eh, no, es un proceso común con los intérpretes creadores, porque son esos intérpretes creadores, pero las decisiones de organización, las decisiones de composición, de puesta en escena, finalmente también las decisiones estéticas, visuales y a la final temáticas sí son mías, porque sí hay una dirección, digamos, que yo comunico a los intérpretes creadores y que ellos se conectan con ese eje, digamos, o con la idea que nos está dirigiendo, con el tema, el concepto. Entonces, para ti me estás diciendo que es muy necesario o para que una idea sea universal tiene que ser muy local primero. Local en el sentido de que tiene que ser personal. Es decir, yo puedo tener una idea sobre un tema o una imagen sobre un tema y yo tengo que contársela al teatro y decirle, mira, yo lo veo así y se lo muestro y te lo explico. Y él, en esa traducción mía, va a ser su traducción y entonces se convierte en otra cosa. Pero el suelo es común y por más que él con su subjetividad construye una cosa, siempre va a ser de ella. Y eso es lo que nos hermana, lo que hace que no sea una cosa suelta o desorganizada. En la claridad tanto del fondo, digamos, como de la forma. Porque para mí es fundamental la forma. Y la forma significa cuáles son las herramientas técnicas, coreográficas de movimiento que se van a utilizar en conmigo. Corporales. Corporales. La forma bonita, bien hecha, forma, bien elaborada. Además que sea clara para cada uno. Perfecto, es como saber escribir como una buena ortografía. Exacto, porque no creo que yo no creo que tengo el derecho de presentar al público una improvisación o una performance o algo que va a cambiar en ese momento, porque creo que eso es parte del proceso creativo. Para mí eso es parte del proceso creativo. No desmerezco las otras formas de hacer, pero para mí es importante que en el proceso creativo yo me sirva de esas herramientas, pero lo que yo voy a presentar finalmente va a ser lo más logrado posible, porque el público no tiene por qué ser sujeto de mis devaneos internos. Estoy de acuerdo contigo. Mira, ¿y qué piensas de las nuevas propuestas escénicas que circulan ahora por el mundo, por Latinoamérica? He visto actos que son extremos, extremos en todo sentido, extremos en cuanto a la puesta en escena, en cuanto a la interpretación, a la dirección de la performance. Para mí, yo digo que son extremos por no decir otra palabra, no entiendo la razón de ser de este tipo yo también me hago la misma pregunta y me la he estado haciendo ya unos años atrás, porque no es tan reciente tampoco, no es reciente. Lugar distinto. Ahora, después de estos 10 años o 12, más incluso estar haciendo esa pregunta y estar tratando de dilucidar en qué lugar me quiero colocar, creo que la primera respuesta que arriesgo es que el hecho de romper con la forma y con la técnica es un acto político que fue necesario a mediados del siglo XX, entre los años 50 y 70, que inicia con Isadora Duncan. Sí, digamos, ¿no? Mucho más atrás, pero que además, digamos que en los 60, 50 a 70 se da este boom del happening, del performance en las artes visuales, que luego se contamina a las escénicas, pero que tiene que ver con una forma de romper con esa rigidez que tenía Occidente sobre los cuerpos en los años 50 y sobre el arte y la academia sobre el arte. Y es un momento como romper la pared, como romper el muro de Berlín, ¿cierto? Pero luego de romperlo yo tengo que volver a construir algo. Y cuando vuelvo a construir algo aparece lo nuevo. Pero lo construyo sobre esa ruptura, pero voy a su punto. Lo que yo siento ahora es que estos actos nuevos o estas formas nuevas de presentar, pareciera que no se enteraron que eso ya pasó hace 60 años. Y que y ese es el gesto postmoderno, ¿no? Es el gesto postmoderno, como bien dice Carlos Rojas, los artistas actuales tenemos que superar. Porque no podemos quedarnos en el gesto formel. Ya lo hicieron nuestros antepasados. Ya lo hizo Yvonne Rainer, ya lo hizo
Steve Paxson, Imagínate, Trisha Yvonne Brown. Rainer, Yvonne Rainer, imagínate. ya lo hicieron Hace en tiempo. 1968, Claro. o sea, yo no había Ujú. nacido. No. Entonces, Mary Bigman, mira cómo trabajaba con la exacto, transformación de la luz. Mary Bigman son los 30, entonces Ajá. yo creo que hay una suerte de ignorancia del pasado. A eso es lo que voy. O sea, ¿crees que hay una falta de investigación? O sea, de curiosidad por enterarse de, de lo que pasó, de lo que se hizo, de O cómo tal lo vez, hicieron. no sé si sea una necesito, si sea una ignorancia de lo que pasó. Más bien es como si la historia se hubiera borrado a partir de la digitalización del conocimiento y de la información. Porque yo lo que siento es que como que el pasado para ellos son los 80. Ajá. Es como que la historia para ellos son los 80. Y digamos que eso es para los centennials, ¿no? Ujú, ujú, Pero, escucha, hay personas que son mayores y ujú. que están allí. Yo estoy esperando a ver qué pasa en unos 10 años, a ver si este gesto así todavía posmoderno que se reproduce 50 años después nos va a llevar a algún lado. Tengo una seria duda al respecto, pero no lo sé. No, hay que esperar, como tú dices, Luna. Bueno, y cuéntame algo de tu niñez. ¿Cómo decidiste tú ser bailarín? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo llegaste acá al frente de danza? A ver, yo el primer recuerdo que tengo de mi niñez es que a mi casa llegaban unas revistas que se llamaban Mujer Soviética, que era una revista de la Unión Soviética, cuando existía la Unión Soviética, y en las portadas estaban las grandes prima bailarinas de la época. Y recuerdo que eso me impactó muchísimo. Y me acuerdo que veía en la televisión en blanco y negro los ballets modernos y decía, eso me encanta. Seguramente recuerdo haciendo los mayores y los pies del caso, y decía, no, eso qué raro, eso no es danza. Pero siendo un niño, ¿no? Luego, no sé, ya como que me olvidé y en algún momento en la adolescencia reapareció por los musicales de los 80, ¿no? Por las Ujú. películas musicales de los 80. Es como que algo se acordó de mi cuerpo de que quería bailar. Y no de Pero eras un bailarín social muy, muy bueno y extrovertido, me acuerdo, en las discotecas. Claro, la salsa para mí es fundamental para entrar en comunicación con mi cuerpo. Claro, no, no. ¿Cuánto tiempo llevas bailando? Empecé en el año 86. Haz la cuenta. 40 ya. 83. En el 86, hasta acá son 40 casi. 39. Ah, claro. 39 de haber empezado la primera vez a Wow. tomar ¿Con una quién clase. empezaste? ¿Dónde tomaste? En la Compañía Nacional de Danza con ese señor grandote, Pepe Molina. Pepe Molina, violentísimo, fatal. Salí odiando el ballet y no volví hasta que me encontré con la May y el Clever. Entonces dije, ah, la danza es bella. Ya, y te encontraste con la Maía el Clever cuando el frente de danza funcionaba en la Tarqui. No, el frente de danza ya se había cerrado en la Tarqui Ya, y estábamos estaban dispersos. dispersos Ujú. y el Clever daba unos talleres y la May En la daba Casa clases, Humboldt, ajá, y la May daba clases en la Alianza Francesa en y la en el Alianza Mansarte. Entonces Francesa. yo tomaba clases con la May ahí, en el Mansarte, en la Alianza Francesa, tomaba clases contigo después en Miravalle, tú habías hecho Las Rosas y yo fui a ver Las Rosas, fue la primera obra que vi tuya y dije, no, pues aquí es acá, Aquí es acá. ahí en el Prometeo. En el Prometeo la Sí, yo la vi en presentamos, el ¿cierto? En el Prometeo y Prometeo, bailaba claro. la Caro, la Shanti, María las Sol, María Sol Carmo, Rosalba la Rosalba Pérez y el Clever. y el Clever. El Clever, En sí. efecto. Ajá. Sí. Una obra muy. Y el Clever presentaba La ciudad en el ojo del tigre. Sí, sí. Vi las dos juntas. Las dos juntas, claro. Ese fue el enganche eh, que recuerdo así clarito en mi vida. Dije, ah, no, pues esto es para mí. Las Ujú. Rosas y La ciudad en el ojo del Y tigre. mira lo curioso que es la vida, la historia, que el destino no se deja engañar, decía la Carolina Vasconcelos. Eh, andábamos botados, dispersos, la gente del Claro, se frente de había danza, cerrado recién se había la cerrado tarde. el espacio que teníamos, pero nunca paramos de hacer No, pues danza, cada uno por nunca, su lado. nunca. Y, y te había visto cuando presentaba, El Ángela, no, ¿no? no, yo te había visto cuando presentaba
en la Basílica una obra que se llamaba Llorando a Mares. Entonces tú eras amigo de la Karina Sarmiento, De la Sofía de la Sofía Calderón. y de la Karina y la Amanda. Y claro, entonces tú ibas a ver esa obra y yo digo, bueno, pues este chico tan, no sé. Y yo iba a todas las funciones. Ajá, sí. Ujú. Y eras muy fashion desde ahí, desde entonces, claro. No, y además escribía muy bonito. Escribías en el periódico en ese tiempo, Sí, eras la articulista, ¿no? Ajá. Del Loy, de la sección cultural, sí, ajá. Y Sí, se bueno, nota tu experiencia con las letras, tienes una fluidez nata. ajá, entonces, bueno, llegabas a ver las funciones allí En la en Basílica. la basílica y de repente se perdió. Pasó un tiempo considerable y estaba aquí en el frente de danza. Estaba ayudándonos en la producción Sí. de todo este monstruo No que es tanto ese tiempo, porque Llorando es del 96, 97 sí, y yo entré en el 99. son 3 años, son 3 años, Es full tiempo. Pero antes de eso, en el 95, el Clever ya había hecho la Murciélago y ustedes bailaban el Sillón Rojo y una vez compartimos el escenario en el nuevo teatro que era aquí. Ya en Y bailaban ustedes el Sillón Rojo y el Clever y yo bailaba. el nuevo teatro era el teatro que dirigía Luis Miguel Sí, Campos. ajá. Ah, pero eso fue ¿Se acuerdan? sí, Eso claro, era en el claro, año cómo no. 95, 96. Claro, por sí, ahí. claro. Y el Angiélago, Sí. hermoso, claro. ¿Tienes alguna inspiración específica a la hora de crear o dejas que el espíritu de la inspiración toque tu puerta? O ya tienes una idea específica cuando quieres hacer algo? ¿Cómo? Yo creo que la inspiración es, más que un espíritu, es una atención particularmente desarrollada en los que nos dedicamos a eso. Eso significa que tenemos como los sentidos, la mirada abierta a que alguna cosa en el mundo externo nos provoque una idea. Entonces puede venir del cine, puede venir de la música, puede venir de la misma danza incluso, que me ha pasado últimamente, que antes no me pasaba para nada, que dice, por aquí puede haber un material. Entonces, bien. Pero es un proceso como de estar siempre predispuesto a que eso que está de afuera, que eso que viene de afuera, te contamine de alguna manera y te motive. No me propongo jamás un tema, porque el tema para mí es limitante. Porque yo puedo empezar por el tema, pero luego en el camino me voy por otro lado y tengo la obligación de irme por ese otro lado. Yo me acuerdo una lección tuya muy importante en mi vida, que yo empezaba como coreógrafo y tenía un micrófono. Y decía, ¿y ahora qué hago con el micrófono? Tengo que usarlo. Tú me decías, no tienes que hacer nada, tienes que hacer lo que quieres hacer. No Eso me acuerdo acuerdo. así clarito. Pero era lo que finalmente bailabas tú como la diva, ¿te acuerdas? En tu En Hoy voy a coreografía. dormir, sí. Sí, Ujú. ajá. Pero al principio yo tenía un micrófono que era como el primer lugar que me asentaba en el escenario y luego ya no lo necesité y yo no sabía cómo sacarlo. Y me dijo, sácalo. No te bolas. Desparpajadamente Sí, te dije así me eso. dijiste, sí, ¿para qué? No lo necesitas. Oye, volvamos a la academia. Estás como 10, ¿cuántos tiempos estás en la academia? 15. 15 años. ¿Cómo defines tesis? ¿Qué es una tesis? Bueno, en las artes escénicas es un proceso bien particular, muy distinto. Sí, ¿En la en academia, sí. O sea, tú hiciste tu maestría, tenías que presentar el trabajo de tesis, y eso, ¿cómo lo defines? Sí, pero justo a eso me iba a referir. Ok, ya. Yo creo que la tesis las tesis son distintas. Sí, Una sí. es la tesis de licenciatura, otra la maestría, De otra la maestría. doctorado. Y te voy a hablar la de la licenciatura, Ok. porque es importante. Yo te acompañé a la licenciatura. Te iba a dejar allá en la No, a lo que me refiero es a que en la licenciatura los chicos tienen que, en la carrera de artes escénicas, dominar una herramienta, composición, porque se están graduando de compositores, creadores, no de intérpretes únicamente, sino creadores. Y entonces tiene que haber un proceso de investigación y de generación y jerarquización de materiales. Y creo que la tesis es el razonar sobre ese proceso que es visceral, que es intuitivo y que es desorganizado, que es loco porque tiene que ser la creación. Y luego tomo una distancia y digo, mira, esto fue lo que hice.
Ujú. Entonces, para mí, una tesis es eso. Yo creo que el valor de la tesis es hacerle pensar a los chicos en la licenciatura cómo ellos organizaron ese desorden que es la creación. Ujú. Y ¿Cómo lo cómo sistematizan? lo sistematizan y Ujú. cómo las herramientas que aprendieron o las que escogieron les ayudaron a ese proceso que siempre es farragoso, es dudoso, es inseguro, Es engorroso, es engorroso y sobre todo inseguro, porque se inseguro, necesita claro. de muchas certezas. Por eso, bueno, una tesis de grado de licenciatura, de maestría, es como un proceso riguroso de Sí, investigación, y de creo que certezas. los chicos tienen que Ujú. entender cómo sus herramientas operaron para bien o para mal, cuáles Exactamente. funcionaron bien, cuáles no tan Ujú, bien. ujú. Hago esta pregunta porque hay muchos trabajos, no muchos, ojalá hubiera muchos y muchísimos más, Ujú. trabajos de investigación de tesis que ahora son, eh, que ahora están en las universidades como fuentes de consulta. Ujú. Pero algunos, yo he leído, una sobre todo, no voy a decir el nombre, que me queda con mucha, no sé, me provoca sentimientos muy adversos hacia ese tipo de investigación. Porque no puede ser que material así, sin el menor tipo de contrastes, porque si tú nombras a personas que están vivos o entidades que están vivas, que están funcionando, no puedes inventarte las cosas. No puedes, no puedes hacer ficción de eso. Una tesis no es ficción, No, no, para no nada. es una suposición. Una tesis Es tiene una que ser, comprobación más bien exactamente, tiene que ser un del proceso de conocimiento. investigación y de comprobación, como tú dices, y estar verificando y contrastando la información. No te puedes inventar cosas. Entonces, Ujú. cuando vienen personas a preguntar sobre fronteras independientes, yo digo, ¿de dónde sacan esa información? Entonces me dan el nombre de la tesis. Y digo, pero es que no puede ser, que es usted. Porque por lo menos no vinieron a hacer, no, no vino a hacer la entrevista a las personas que estamos vivas. Y entonces, bueno, por eso pregunto. Eh, ojalá, y yo creo que sí se va a dar, que nuevos procesos, nuevas tesis, nuevos procesos de investigación de estudiantes que sacan la licenciatura en la Universidad de Cuenca, la Universidad Central, ahora que se abrió la Carrera de Escuela de danza. Danza Ujú. de la Universidad de las Artes, tengan un proceso riguroso de investigación y que sean muy bien eh, estudiados y dirigidos por los directores de tesis. Ahí está el kit del asunto, Tete. Déjame retomar eso para Ujú, contrastar lo que dices, porque estoy ahí en medio del, del campo de batalla. ujú, Eh, no es una responsabilidad de los estudiantes, es una responsabilidad de los docentes. Y lo que pasa es que esta figura del investigador que se ha institucionalizado, no solamente aquí, sino en el mundo entero, ujú, para de alguna manera validar la práctica artística como tal, ujú. que no necesita ninguna validación, porque el Mm, arte es lo que es, exactamente. pero que necesita esa cosa para que entre dentro de lo académico y que obviamente eso de alguna manera desconoce o ignora el proceso intuitivo y que además está fundamentado en una experiencia de muchos años Ujú, de errores y de aciertos. ujú, Eh, esta figura del investigador para mí es una figura todavía en construcción, todavía dudosa. ujú, Y creo que cuando uno es joven es muy fácil creer que es algo. Lo digo por mí mismo. ujú, Yo ujú. me acuerdo que después de haber bailado la primera vez con el club, yo ya estaba convencido de que era un bailarín, era menos bailarín que cualquiera. Pero es muy Ya lo fácil. tenías adentro de ti. No, pero claro, o sea, es como la primera vez que pruebas y entonces dices, sí, ya esto es. Pero falta mucho para que uno se convierta en un artista. Y la licenciatura es la primera puerta a partir de la cual vas a empezar a explorar esas herramientas y empezar a construir recién apenas un conocimiento. Ujú. Y lo que pasa es que estas figuras del investigador en el arte también viene de esa tendencia de, que además es una herencia occidental y europea, de construir conocimiento sobre la práctica, pero que deslinda, y esto lo digo con conocimiento de causa, deslinda el cuerpo de la experiencia. Ujú. Y entonces eso hace que
ambos campos estén como contrapuestos. Y como que yo tengo que dejar de ser el bailarín para convertirme en el pensador, y eso no es verdad. Porque mientras estoy pensando, estoy bailando, y mientras estoy bailando, estoy pensando lo mismo. Y lo que pasa es que la persona que se queda en el pensamiento normalmente suele ser una persona que no explora su mente, que no comprueba en su cuerpo lo que está en su mente elucubrando. Y entonces, luego de un tiempo, esa elucubración no es nada más que imaginación, que no se comprueba. Y por eso es un campo tan espinoso, tan difícil de definir en este momento. Y creo que es eso. O sea, yo estoy convencido que el docente de artes en general tiene que ser un creador también. No puede ser solamente un teórico. No. Entonces los teóricos tienen un valor porque pueden tomar la distancia para pensar, pero no pueden enseñar procesos creativos. Para yo enseñar procesos creativos tengo que tener muchos años de creador para saber cómo me he estado equivocando o cómo he estado acertando. Y además he estado leyendo, informándome, teorizando. Pues. Es una figura muy complicada. De acuerdo. Sí, bueno, esto era a propósito de las tesis y de los procesos de investigación de material que existen en las universidades para que como fuente de consulta que tienen los alumnos, que unos son magníficos y otros dejan mucho que desear. Eso, y claro, para enseñar hay que saber hacerlo, hay que tener como tú dijiste, la pedagogía, hay que hacerlo, vivirlo en tu cuerpo primero y luego poder entregar ese conocimiento a alguien. Un título no basta para que te pongan ahí ante 50 niños que no saben a lo que se metieron para que aprendan danza. Pero a propósito de esto, ¿piensas que el Frente de Danza Independiente hizo un buen trabajo al tener sus escuelas acá? Estoy absolutamente convencido de ello, no porque haya sido parte del proceso, sino porque siento en la distancia cómo hay un hueco ahora con respecto a ese movimiento que hubo en los 2000. Entre por ahí en finales de los 90 y principios de los 2010, cuando los grupos independientes que estaban dentro de la CCE produjeron un movimiento escénico importantísimo, con hitos históricos de las artes escénicas fundamentales para entender la historia de este país, y que de alguna manera dejan una herencia en los creadores actuales. Sin embargo, y es algo que ya lo hemos hablado con otras personas en otros momentos, siento que esa otra generación, que es como la de la escuela y la de, no sé, las otras escuelas que había en esos años, es una generación que es muy temerosa de equivocarse al hacer obras. Entonces produce muy pocas obras sobre las cuales se puede estudiar. Entonces yo encuentro grandes representantes, pero no tienen más que una o dos obras. Entonces, ¿cómo puedo analizar en el futuro ese momento? De los nuevos creadores. Sí. Y siento, porque he conversado con muchos de ellos, que fueron parte de esto también, de la escuela y siento que hay como un miedo a equivocarse con respecto a lo que presentan y no aprendieron a producir, a producir sin un auspicio. ¿Tú qué piensas sobre eso? Yo pienso... Tú que eres parte de estas nuevas generaciones. Yo siendo parte de esta nueva... Bueno, es que depende. Yo creo que todos los procesos creativos son válidos dependiendo lo que vas a proyectar al público. Ya sea, por ejemplo, tú me dices que para ti es más fácil trabajar con más personas porque eres coreógrafo. Para mí es más fácil trabajarme a mí misma en estos procesos. Siento que yo voy dirigiendo la velocidad en la que quiero seguir avanzando. Entonces, creo que ahora hay nuevas oportunidades, pero también se pierde como el encanto de todo lo antiguo. Entonces, yo sí creo que para ser original uno tiene que volver al origen. Siempre, totalmente. Y es muy interesante escuchar su punto de vista, sobre todo el tuyo como coreógrafo y todo el trayecto que has tenido en este caminar de la danza. Y me hace pensar que en realidad antes estaba mejor estructurado en cuanto a los bailarines y
lo que ellos querían lograr hacer dentro de su espacio para poder mostrarlo. Entonces yo creo que sí hay que buscar como un equilibrio entre lo antiguo, porque ni siquiera es tan antiguo en realidad, pero entre lo pasado y lo que se está dando en el presente, porque de hecho estamos transitando un cambio a una nueva generación que nos promueve las guías, o sea que hay mucha más facilidad, pero no se puede comparar esa sensibilidad del bailarín, del danzarín. Entonces yo creo que en fusión a todo se puede como lograr algo mucho más maravilloso. Sí, mira, con respecto a lo que dices, ya no se trabaja como grupo CESAR, se trabaja en cuanto a proyectos. Entonces, eso hace mucho tiempo, me acuerdo de la palabra gregarios. Gregarios. Somos gregarios. Sí, la danza es un acto de ritual, es gregario. Hay que sacralizar el momento, hay que ritualizar los momentos, las clases, los ensayos. Hay que hacer eso porque corresponde al espíritu creativo, innovador y transformador del cuerpo, de la energía corporal de la danza. Esto sucedía. Nos hemos visto en la necesidad de trabajar por proyectos, porque ya los tiempos no son los mismos. Y nada, siempre queda esa nostalgia y esas ganas de volver a sostener una estructura grupal para llevar un proceso largo y que después de ese proceso podamos conversar, bailar, hacer la fiesta y seguir trabajando el otro día. Eso es lo que hacíamos hace mucho tiempo. Y eso hace falta ahora. Hace falta, pero no se dejan conducir. No hay cómo conducir ahora con la velocidad del tiempo y con las necesidades que tienen los jóvenes. Tienen otras cosas que hacer. Hicimos muchas cosas, inclusive te casaste. Sí. Fue el primer matrimonio gay acá en Quito. Y fue muy bonito porque se caían las cenizas. Claro, había explicado el bichito. Sí. Era el reventador. Un evento canónico. Sí. Ajá. Vamos a dejarlo ahí. Ernesto, se nos fue el tiempo. Qué placer haber estado con usted. Para mí es, no sabes, es enorme la felicidad que siento al conversar otra vez contigo. Y mira, ¿tienes alguna buena pregunta para hacer al público? Al público le preguntaría qué es lo que quiere venir a ver al teatro y por qué cuando viene al teatro lo hace. Porque ahí está la diferencia entre tomar la decisión de ir o no quedar. Muchas veces he tomado la decisión de no ir con los años más, pero me di cuenta que hay que ir, porque si no vamos a ser testigos de lo que está pasando y entonces no vamos a poder tampoco opinar nada al respecto. ¿Cómo hablamos mal si no? Exactamente. Ernesto, déjame abrazarte. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. El maestro. Gracias. Muchas gracias, un placer conocerte. Un placer conocerte. Gracias a todos. Esto fue Qué Buena Pregunta.